3 amigos, 3 miradas distintas, 3 historias de vida, un solo podcast. Bienvenidos a CH, Cristianamente Hablando. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast CH, Cristianamente Hablando. Sea cada uno de ustedes muy bienvenido. Hoy tenemos un programón con invitados especiales, distinguidos, buenísimos, que van a estar con nosotros comentando, hablando, discutiendo, debatiendo, también dando sus apreciaciones de esta temática que va a estar muy buena y muy actual. Y es muy importante que la podamos discutir cristianamente hablando. Justamente. O sea, la postura cristiana de esta temática que vamos a tocar el día de hoy. ¿De qué vamos a hablar, Manuel? Se me olvidó de qué vamos a hablar. No. Vamos a estar hablando de una temática que a veces le hacemos el quite y bueno, ha sido como la tónica igual dentro de esta temporada, esta segunda temporada de SH, el estar hablando de cosas que tal vez no siempre se hablan y que muchas veces preferimos hacerle el quite, hacerle la vista gorda o que otras personas se hagan cargo de estas situaciones. Y hoy vamos a estar hablando de algo que está en boga, que está entre comillas de moda, porque está pasando mucho, especialmente a través de Instagram, es respecto a las funas. Las funas. ¿Qué son las funas? ¿De dónde vienen? ¿Qué es lo que hay por detrás de esto? Vamos a estar hablando qué debería ser un cristiano. Al fin y al cabo, amigos, amigas, la decisión es tuya. Solamente queremos dar una apreciación más orientada desde el lado cristiano. Y para eso nos acompañan dos grandes amigos, dos queridos amigos. En primer lugar, me gustaría presentarles a quien ya hemos hecho algunos programas juntos en Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza, Sembrando Esperanza. Nuestra amiga Paloma. ¿Cómo estás, Paloma? Hola, estoy contenta de estar acá, de volver a grabar contigo. Uh-huh. Sí, la pasamos bien en Nuevo Tiempo. Sí. Y contenta de estar acá. ¿Sí? Paloma falta muy poquito para que sea abogada. Soy licenciada. Licenciada, sí. Señorita licenciada está aquí con nosotros. Llámame licenciada. Y además nos acompaña nuestro distinguido amigo, el distinguido hermano de Palomation, sí. Muy próximamente ingeniero. Hola, Manuel. Es nuestro amigo Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien y expectante, ya que es la primera vez que vengo acá. Así que... ¿Primera vez que grabas algún podcast o algún programa? ¿En radio? ¿Cuántas veces estuviste en radio? Irónicamente, primera vez que grabo, pero yo me dedico mucho en mi iglesia a la parte de audio. Desde la parte de atrás, el que las quería es que todo el resto suene bien. Primera vez grabando. Así que, bueno... Estamos muy contentos de que nos acompañen, gracias chiquillos. Sí. Sea una bendición este programa para nosotros primeramente y también para todos los que nos estén escuchando. Sí, súbele un poquito el volumen a Lucas, porque ya después nos va a retar, como él es técnico. Es la tercera línea. Súbele nomás. A ver, probemos. Se agradece, muchas gracias. Un poquito más, ahí, listo. Vamos. Ahora sí que sí. Vamos a hablar respecto a esta temática que tal vez muchos podrían pensar y por qué tenemos que hablarla. Tal vez hay mucho de el acontecimiento nacional, cultural. Tal vez Chile está cambiando, el mundo está cambiando, Chile despertó, se dice por ahí, hashtag. Y esto conlleva muchas cosas buenas y cosas malas, especialmente para los hijos de Dios, para los cristianos. Una de estas cosas es que nos empezamos a dar cuenta que hay ciertas cosas que nosotros asumíamos como, entre comillas, normales, o ni bien vistas ni mal vistas, sino que simplemente, parte de la cultura. Como por ejemplo, no sé, el tema de los piropos. Como por ejemplo... abordar a una dama de una manera no sé, un tanto burlesca, no sé, a todo esto no puede ser también de una dama para con un varón, pero hay ciertas cosas que al despertar, entre comillas, nos dimos cuenta que no estaban bien, que no estaban correctas, como por ejemplo, repito, el tema de los piropos. Más que nada poner en jaque o poner en una situación de nerviosismo a las personas. Y de hecho cambió de nombre, ya no son piropos, es acoso callejero. ¿No viste? Y ahí va cambiando como también se va planteando. Y otra de estas cosas es que
cosas que uno notaba que eran un tanto, bueno, son chicos, son niños, no está correcto. O sea, el hecho de, por ejemplo, tocar un varón a una dama, o una dama a un varón sin el debido consentimiento, está mal. Y muchas veces entre los hombres como que de eso gozábamos, o sea, gozábamos en el sentido de que, oye, mira lo que hice, no, estaba ayer con tal persona y pucha, la toqué, y etcétera, etcétera. Y eso oye, Manuel, ¿qué andas haciendo, hombre? Eran mis amigos. Te vamos a demandar. Eran mis amigos. Por lo que me han contado. Pero dicho por ahí. Así era, y hoy en día eso cambió. Y muchas personas se dieron cuenta de esto, y al darse cuenta empezaron a salir este tema de las funas. Tal vez, Lucas, ¿cómo tú explicarías en tus palabras lo que son las funas? Después le voy a preguntar a Palomation lo mismo. Yo creo que las funas vienen a ser como un elemento para personas que no se han visto reconocidas en su dolor, en su sufrimiento, y que ven cómo el sistema les ha fallado y buscan una manera pública de expresar lo que sienten. Uh-huh. Normalmente, y en la mayoría de los casos, es verdad, y el hecho sucedió y no fue debidamente como corregido o sancionado. Claro. Y en un porcentaje no menor hay un tema de que puede que sea por venganza, que sean falsas, pero bueno, yo creo de que ahí como hijos de Dios está la encrucijada de cuánto voy a amar a mi prójimo y les voy a creer a ambos, y voy a querer que tanto la persona que fue funada cambie para mejor, como quien recibió el perjuicio o el daño también pueda repararse y sentirse bien después de todo, con el tema de no dar falsos testimonios de otro. Y yo creo que ahí está un poco delicada la cosa. Y Lucas, todo de lleno del tema. Sí. Ahora nada de dar definiciones de lleno. Yo tenía pensado si explicar conceptualmente qué es una funa. Pero bueno, Palomation, según ¿qué le agregarías? ¿Qué se puede agregar? Bueno, terminemos. No, pero creo que lo que dijo Lucas resume bien como el conflicto que tienen las funas. Pero yo creo que generalmente se conoce como cuando una persona hace público, generalmente a través de una red social, algún relato de violencia de género, que puede ser en múltiples manifestaciones como abusos psicológicos, abusos sexuales, falta de consentimiento quizás en algunas relaciones, y las más graves por supuesto que llegan a ser violaciones, pegar así físicamente a la pareja. Sí, mira, tengo una definición dado por... voy a ser muy sincero, yo no estoy de acuerdo con todo lo que esta agrupación plantea o propone, pero siento que es bueno igual que lo hablemos dentro de un ámbito como transversal. O sea, y transversalmente hay una página de abogadas feministas que dice que la funa es la develación de un hecho realizado a través de redes sociales en general, con la intención de dar a conocer públicamente aquello que se cree social, jurídico y o moralmente reprochable para quien lo realiza. Por medio de este hecho, la víctima, ya sea que no ha acudido por diversas razones a la justicia o acudiendo a ella no recibe una respuesta adecuada, opta por dar a conocer una experiencia personal perpetrada por un tercero que le ha provocado daño. Es una buena definición. Sí, lo encuentro que es bien acertada, bien interesante, y creo que podríamos también nosotros adherirnos a esa definición. Ahora, judicialmente o legalmente, ¿qué tan importante, Palo, son vistos el tema de las funas? ¿Son algo relevante dentro de una ciudad? Esto se le presenta a un tribunal. ¿Qué tan relevantes son para ellos? Me imagino que también hay ciertas importancias que le van dando a ciertos casos. Claro. Yo creo que el principal criterio es la gravedad, y también como dice esa definición es porque principalmente hay ciertas cosas que no están penalizadas, como podríamos decir, como un delito, como especialmente la violencia en el pololeo o los maltratos psicológicos. Si esas cosas se dan en una relación de pololos, eso no está sancionado por la ley. Es solamente sancionado cuando existe un vínculo, como ya sea el matrimonio o un acuerdo
de unión civil. Entonces eso no tiene ninguna forma como de reparación judicial, que podríamos decir, salvo que la violencia sea tan grande que llegue a lesiones, que eso es un delito aparte. Exacto, y eso es un delito aquí en la Quebrada Ají. Claro, pero la violencia en sí en el pololeo no es un delito. Ok. El hecho de, por ejemplo, una relación tóxica, que claro, eso está muy visto claro, hoy en día. No, pues eso no está sancionado por el derecho. Ahora, pero sí, y dentro de este concepto de Chile despertó, nos empezamos a dar cuenta que esto no es correcto. Claro. Nosotros muchas veces decíamos, al menos cuando yo era más chico, se decía que no, está bien que tu polola sea celosa. Está bien porque así te demuestra cuánto te quiere y que se preocupa por ti. Que se preocupa por ti, de que no te anden mirando. Pero con todo este concepto nos empezamos a dar cuenta que cosas que no están bien. Y esas cosas que no están bien son estas relaciones tóxicas. Cosas que no te permiten tener una salud mental y una salud integral en tu vida. Y desarrollar una relación de pareja, más cuando somos chicos, ¿no? Adolescentes que parten los primeros pololeos y tener las primeras experiencias amorosas así que sean tóxicas, como lo llamamos ahora. O sea, uno se crea como un paradigma de cómo deberían ser las siguientes, claro, y termina normalizándolo con otras parejas. Y eso es lo delicado. Sí, justamente. Entonces, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo me puse a pololear con la que ahora es mi esposa, yo era muy, muy celoso. Muy celoso, y sinceramente yo decía, no, yo creo que esto está bien. Yo creo que está bien que yo sea celoso porque, yo la amo y ella también me ama, entonces ¿cuál es el problema de que yo sea celoso? Pero con el tiempo nos dimos cuenta también el daño que me estaba haciendo, yo le estaba haciendo, claro, a ella, y a la vez yo me estaba haciendo a mí mismo, porque uno se empieza a enfermar. Uno empieza así como con dolor de guata, con alguna situación media complicada, no sé, y por eso, o sea, el primer concepto que queremos dejar en claro es que hay cosas que por siempre prácticamente hemos normalizado, que hemos dicho, bueno, esto es de niño, sí, bueno, es normal dentro de una relación de parejas que haya un poquito de celos, es normal que en una discusión se tiren los platos. Es normal, ¿a quién no le ha pasado? Yo no había escuchado eso, que es normal lo de tirar los platos. Yo sí lo he escuchado, o sea, incluso escuché en cierto momento que hay que traerle plato de regalo al Manuel y ya no tiene ninguno. Yo lo he escuchado, o sea, como que de repente es normal que hayan peleas fuertes en los matrimonios, especialmente, no en el pololeo. Creo que se escuchaba más que si es que te quiere te pega, ¿no? Que el niño chico que te molesta, que te tira un poco el pelo en el... Sí, no, es que tú le gustáis. Claro. Eso era bien común en el colegio. Yo cuando chica recuerdo haberlo escuchado harto. Sí, y el que te quiere te pega, una cosa así. Te aporrea. Te aporrea. Sí, y bueno, eso se da como una forma normal, pero al fin y al cabo, repetimos, hay ciertas cosas que no están bien y que para un hijo de Dios, esto creo que es muy importante, nunca debieron estar bien. Nunca debieron estar bien. Debemos recalcar que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los crea con igualdad de derechos, igualdad de dignidad, los crea con igualdad de importancia, con roles distintos, pero con igualdad de dignidad, con igualdad de importancia, como le estaba planteando. Entonces, por eso es importante que nosotros notemos esto, por eso es importante que nosotros dejemos eso claro. Ahora, pasando ya al concepto de la funa propiamente tal. Lucas, ¿has visto que, o sea, pareciera ser que de un momento a otro hubo como una explosión de funa? Yo creo que la explosión vino a dar cuenta de algo que ya viene pasando hace mucho, de que todo esto antes ocurría pero no se decía, con el mismo hecho de simplemente denunciar. No es de que ahora está pasando más, no, ahora se visibiliza más. Claro. Que yo creo que hay un actor principal dentro de eso que se visibiliza más, las redes sociales. Sí. O sea, tú decías algo en redes sociales y todos lo saben y se empieza a viralizar y todos lo empiezan a compartir. Porque antes no me imagino haciendo una funa, no sé, yendo a pegar a papeles afuera de tu casa, así, ladrón. En los clasificados del Mercurio. Claro, clasificados del Mercurio. Pero he visto, incluso a modo de meme, por ejemplo, que una mujer que su marido le fue infiel, le rayó el auto, por ejemplo. Y este hombre es un infiel. O esta mujer se mete con hombres casados. Y eso es como un método de funa también. Pero hoy en día el hecho de la funa... entre adolescentes también se está viendo bastante. Este concepto de visualizar más o ver más esto que está pasando,
¿A qué contexto crees tú, Palo, que tal vez está respondiendo? El hecho de la globalización, no sé qué. Sí, yo de hecho el otro día leía que la generación de adolescentes, a diferencia, no sé, de la nuestra, podríamos decir, que somos los millennials, ellos no tienen una distinción respecto al mundo virtual o redes sociales y como el mundo real físico. Como que uno todavía diferencia y dice, no, pero lo que pasa en internet es como algo separado a lo que pasa en el día a día de verte a cara. Pero para ellos es parte de la misma realidad. O sea, no existe una diferencia en ese sentido. Entonces, la forma que tienen de expresarse y de llegar aparte a todos sus conocidos y amigos es a través de las redes sociales. O sea que es importante, muchas veces decimos, tú eres bien millennial para tus cosas, o eres bien boomer. Es que la Palomation es boomer. No, entonces seríamos boomer, pues. La Palo adora Facebook por sobre Instagram. Sí, me gusta más Facebook. Me da pena, eso sí, porque ya nadie lo usa, entonces tengo pocos likes. Tienes pocos. Sí, a mí me pasa lo mismo. Yo dejé de subir cosas a Facebook o subo lo que subo a Instagram. Ah, claro, como porque los tenéis vinculados. Claro, pero al fin y al cabo pareciera ser que está respondiendo a eso. O sea, el hecho de que la vida virtual es tu vida. Claro, ya no está separado como que existe un espacio virtual donde comparto ciertas cosas, no. Ahora es parte todo del mismo plano. ¿Cuál será tal vez el orden? Ya, hay una situación complicada que no podemos negar y que acarrea grandes consecuencias. Hay tal vez una situación que, ¿cómo podríamos plantearlo? Porque no es tan solo violación, sino que también puede ser acoso, puede ser algo que traspase tus límites. ¿Cuál deberían ser los pasos a seguir, cristianamente hablando? ¿Cuál deberían ser los pasos a seguir? Y la dejo ahí, si alguien quiere responder, o nadie se atreve. Gerson, ¿qué piensas tú? Mira, lo pongo en aprieto. No, lo que pasa es que igual cuando decidimos conversar el tema de la funa, igual estuve pensando qué haría yo. Sí. En el sentido de que si me tocara ver un tema, yo soy re malo para las redes sociales, debo admitirlo. O sea, en mi Instagram hay fotos del año 1. Entonces yo soy muy malo para las redes sociales. Sí me ha tocado ver funas en redes sociales. Yo he visto personas conocidas. De hecho puedo decir que vi un amigo que fue funado en redes sociales. Ahora yo no sé si eso por lo cual fue funado es real o es falso. Yo no sabría decírtelo porque no me dediqué a investigar si es que era real o falso. Pero sí me di cuenta de que al momento de que él fue funado hubieron muchos comentarios abajo de personas que a lo mejor teníamos en común y que empezaron a decir cosas, no, sí, yo sí le creo porque este compadre tenía un carácter medio fuerte, y etcétera, etcétera. Y me di cuenta de que se dio como una explosión de comentarios que como que tenía vida esa publicación. Era como increíble así ver todo lo que estaba pasando, los likes, etcétera, y todo el tema. No sé, a mí en lo personal yo no creo que funaría a nadie, porque no sé, yo igual quería después preguntar el tema legal. No sé si una funa sirve como alguna prueba o el juez abre Facebook y revisa, no, este fue funado y aquí todos los comentarios. Eso no pasa. No pasa. No, pues entonces no sé si sirva de algo legalmente hablando, sirva funar a alguien desde el punto de vista legal. Sí va a ser social, obviamente, porque está siendo funado a través de una red social. Y eso también, como decía también Lucas al principio, causa cierto, a veces no sabemos si es real, aunque en la mayoría de los casos se dice que es real, pero también si es falso y si esa publicación no era real, ¿cómo vamos a volver a limpiar el nombre de esa persona en el caso de que no sea real? ¿Qué va a pasar con todo eso que ya fue derramado? Algo quería decir Lucas. No, yo creo que haciendo honor al nombre de CH, yo no sabía qué significaba, pero es cristianamente hablando. O sea, yo creo de que, o sea, yo soy bastante cuadrado. Serían como dos procedimientos. Ingenieros. Si de la parte que va a funar, yo creo que la Biblia es bastante clara de hablar con la persona afectada, hablar con dos hermanos que te respalden y luego darlo a conocer como a la congregación o a todo el espacio público. Pero yo también entiendo de que una situación de violencia genera mucha dificultad de hablar con la persona que te hizo daño. Entonces yo creo de que hay daño psicológico. Sí, que si va a funar, que sea bastante
consciente y responsable de lo que va a hacer. Y luego viene el otro lado de que, ¿qué pasa si yo soy un tercero que está viendo una funa? Yo creo que como cristiano, al menos lo que yo haría personalmente, sería hablar con las dos personas involucradas, saber qué les pasó, ya sea verdad, que es muy probable, o mentira. Algo hay detrás de eso. Algo hay de que yo creo que como cristiano hay que hablarlo para que poder escucharlo, ver en qué se le puede ayudar para que sean restauradas ambas personas. Sí. No, yo de hecho también estaba pensando que en esta campaña que tiene la iglesia, que de hecho el título es Rompiendo el Silencio, Sí. Que siempre dice relación a la violencia en distintos aspectos, hacia los adultos mayores, hacia los niños, hacia las mujeres, y parte de eso de que por mucho tiempo se guardó todo lo que era violencia y nadie lo hablaba, y eso al final terminaba acrecentando porque la gente no tiene el sentido de responsabilidad de decir, total, nunca se va a saber lo que estoy haciendo, aparte de que, como decía el Manuel, hay cosas que se normalizaban desde antes pensando que estaba bien hacerlo. No, Esta es una opinión total y absolutamente mía, que yo creo de que, al menos como cristiano, muchas veces se confunde el perdón y absolución de pecados que Dios nos da con impunidad. Entonces yo creo de que un gran catalizador de la funa de este ambiente como de impunidad que existe y que explota en que ya nadie le creyó y quiere que más gente lo sepa por último. Claro, porque de hecho no va a haber ninguna sanción en los casos de violencia del pololeo, maltrato psicológico, eso no va a tener una sanción judicial, por ejemplo. La única sanción que se puede esperar es una social. Y yo me acuerdo que leyendo muchas funas, por regla general no se pide como, no quiero que nadie sea amigo de esa persona, vamos a quemarle la casa, tirémosle piedra. No, los relatos siempre son contar lo que pasó porque la gente necesita sentirse reconocida. Exacto. Respecto a lo que le pasó, porque por mucho tiempo callaron. Exacto. Y interesante lo que se plantea. Estamos acostumbrados, por ejemplo, a lo que decía Lucas, a unir el perdón con entonces por ejemplo, si un esposo engaña a su esposa, lo perdonaste, eso significa que van a seguir juntos. No sé si sea necesariamente eso, o sea, va un poco más allá. Cada caso también tiene su contexto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el perdón no necesariamente significa que yo tenga que seguir avalando o aceptando la situación. Es como lo que Jesús le dice a la mujer que dice, vete pero no peques más. Exacto, o sea, y eso también yo creo que aplica en varios aspectos, y voy a poner un caso muy muy grave, o sea, en el sentido de que si hay una persona y no sé, asesina al intentar robar a una persona y justo es hijo de un cristiano, el hecho de que la mamá o el papá tenga que perdonar a esa persona no significa que esa persona no tenga que pasar por el debido proceso judicial, o no significa que no tenga que pasar por las consecuencias, y tiene mucho que ver también, tiene algo de relación con lo que vamos a hablar en otro podcast con Paloma. Tienen para rato en el podcast. Respecto también a las leyes, o sea, por mucho tiempo se dijo, no, pues no deberíamos tener abogados cristianos, no, porque van a tener que defender a culpables. Bueno, esos culpables también tienen el derecho a un debido proceso y a un debido castigo. O sea, y bueno, eso es otro podcast, pero no spoiler alert. Spoiler alert. Entonces, por eso debemos nosotros notar que deberíamos hacer las cosas en orden. Y Lucas ya lo planteaba, hay un concepto bíblico y tal vez no se pueda aplicar en siempre. O sea, probablemente si pasaste por una situación muy complicada, no te vas a poder acercar a esa persona. Probablemente te pueden dar ataques de pánico, puedes volver tal vez en tu mente a revivir, y por eso creo que aquí hay algo muy importante, que es sanar heridas. Y para sanar heridas debe haber un debido proceso. Las heridas no se sanan de un momento a otro, no son instantáneas. Las heridas hay un proceso. Tiene que pasar tiempo, tiene que pasar un trabajo, tiene que haber un cuidado también. Y para aquello no te compliques la existencia en buscar a alguien que sepa. Un psicólogo, si tienes que llegar a algún psiquiatra, si tienes que buscar ayuda espiritual, búscala. Y por sobre todas las cosas siempre creo que es necesario poder orar. Es necesario, si tal vez alguno de ustedes, queridos amigos o amigas, está pensando en funar a alguien en este momento, es tu decisión completamente, pero
Ahora, pone eso también en las manos de Dios. No solamente la bendición por los alimentos es lo que vale en la oración. ¿No? Estos temas y estos procesos hay que ponerlos en las manos del Señor y que sea el Señor Él también el que dirija. Y sabes que cuando uno hace las cosas de manera ordenada, siguiendo los conceptos y principios bíblicos, el Señor bendice. El Señor bendice. Pueden tal vez salir muchas cosas que a tu vista pueden estar mal. Tal vez tú lo único que querías era que se secara en la cárcel. Ahora, entre paréntesis, ¿un cristiano va a querer eso? Lo dejo ahí nomás. Y ahí también va otro concepto. Yo he visto discusiones, yo he visto discusiones incluso respecto a la pena de muerte. Claro. Que divide, si es que... Claro, o sea, sí. va más allá. Pero al fin y al cabo tú, es necesario que puedas sanar las heridas. Que puedas sanar las heridas. Y hay algo muy importante. El Señor nos dijo que amemos a nuestro prójimo y que trabajemos por la salvación de nuestro prójimo. Yo voy a querer vivir una eternidad con aquella persona en el cielo, después en la tierra. ¿Cómo lo voy a hacer si yo quiero ser salvo? O tal vez tú piensas que esa persona no se merece la salvación. Es delicado el tema. Yo creo que tiene hartas aristas porque chocan hartos como principios cristianos. Exacto. Chocan harto. Y eso es necesario que lo conversemos. Sí. Eso es necesario que lo hablemos, porque muchas veces nosotros le damos como, bueno, usted decidirá o haga lo que tenga que hacer, etcétera. Yo estaba pensando también, por ejemplo, que en el caso de los adolescentes, que se dio como harto este boom también, quizás también conversarlo con un adulto de confianza, no tomar como la decisión solo de... Porque con las funas también viene el estigma respecto no solamente a la persona que funa, sino a la persona que lo hizo, ¿no? Porque ahora todo el mundo sabe de lo que fuiste víctima, entonces uno también es como un proceso que en derecho y en verdad en criminología se le llama revictimización, que uno vuelve a ser víctima una y otra vez. Sí. Entonces, claro, eso también tiene consecuencias psicológicas tanto para el funado, podríamos decir, como para la víctima. Y dentro de ese tema, podríamos tal vez ya ir viendo un poquito más allá. ¿Dentro de qué palo piensas tú que debería ir el proceso judicial? O sea, de ir a denunciar si fuiste víctima de acoso, fuiste víctima de algo muy típico. Hay algo muy típico que lamentablemente se ha hecho típico. Si tú terminas conmigo, yo me mato, yo me suicido. Eso es como... Eso es violencia psicológica. Eso es violencia psicológica. ¿Y eso se puede denunciar? O sea, uno en la práctica puede denunciar cualquier hecho. Uno puede ir a la fiscalía, carabinero y pedir que le tomen la declaración y denunciar cualquier cosa. Pero cuando eso llegue a la fiscalía, que es el ente que persigue los delitos en nuestro país, va a decir esto no es un delito. Porque la violencia psicológica dentro del pololeo no es un delito. Y probablemente en caso, si es que solamente fue ese hecho dentro del matrimonio, tampoco va a ser un delito. Entonces va a quedar sin nada y se va a, como se dice, se va a archivar la investigación. Hasta ahí quedó. Ahora, el proceso judicial, al fin y al cabo, o hacer eso, de entregárselo también el tema de la justicia a los encargados de la justicia en el país. Confíes o no confíes en ello. Ya, eso es otro tema, para otro podcast. ¿En qué parte, en qué paso debería ir? Yo creo que uno siempre tiene que denunciar, especialmente los hechos que sí revisten carácter de delito, como son los más graves, como abuso sexual, violaciones, agresiones físicas. Pero creo que son procesos independientes, no es como que uno elija, primero voy a funar, después voy a denunciar. Ojalá siempre denunciemos para que las autoridades también se hagan cargo y la persona asuma sus responsabilidades, pero muchas veces las funas vienen porque precisamente las investigaciones se cerraron. Exacto. Y porque no hubieron soluciones. De hecho, hay ciertos fallos de la Corte de Apelaciones, porque hay gente que ha recurrido de protección reclamando que la están funando y la Corte lo que ordena es que se baje la publicación, que uno elimine la publicación. Pero en otros casos, cuando la persona se publica que denunció y que al final está contando un proceso judicial, no se le ordena que baja, porque los procesos judiciales uno puede contarlos, o sea... Claro. Entonces es como una distinción igual. ¿Sabe qué? Al fin y al cabo, creo que aquí no vamos a responder si un cristiano debería o no funar. Creo que vamos a entregar, yo creo que los principios. Creo que los principios más o menos se dejaron establecidos. Pudimos conversar de eso. Hay unas frases también que se hizo muy, al menos en mi caso lo he escuchado mucho. Pero es que esta persona es funable.
O sea, en mis tiempos tal vez se decía, tiene un cartel. O sea, la gente lo reconoce por eso. No, en mi caso lo he escuchado, no por mí, pero sí lo he escuchado de algunas personas. Eres funable, Manuel. Claro, eres funable. ¿Por qué? Porque conozco tus obras. Entonces, también uno debe cuidarse, uno debe protegerse, no tan solo es serlo, sino que también es parecerlo. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Está haciendo luz para el mundo? ¿Está haciendo sal para la tierra? Si tal vez reflexionáramos en eso, tal vez también estaríamos pensando cómo son nuestras relaciones interpersonales con el sexo opuesto o con el mismo... los mismos amigos del mismo sexo. Claro, porque yo he visto funas hacia amigos también, como estas relaciones medias posesivas de amistad. Yo estaba pensando que quizá un criterio bueno para usar en la funa es que la persona que lo va a hacer se pregunte qué quiere lograr con la funa. ¿Quiere causar daño? ¿Quiere que la gente sepa quién es? ¿Quiere sentirse escuchado? ¿Quiere, no sé, tratar de dilucidar qué es lo que estoy buscando con esa publicación? Igual me puede ayudar si es que es necesario que la haga o no. Exacto. Y bueno, que al fin y al cabo, queridos amigos, podamos poner siempre al Señor en primer lugar. Pongamos sus preceptos, sus principios, lo que Él tiene para nuestra vida como manera primordial. Estoy seguro que en ciertos casos, bueno, en todos, el que puede sanar tu corazón es Él. Y el que puede tocar el corazón también del agresor o el victimario también es Dios. Así que nosotros podamos recordar esto, que lo podamos tener en consideración y podamos siempre tomar una buena decisión en todo aspecto, y ahora que estamos hablando respecto a funa o acoso, etcétera, etcétera, podamos nosotros tomar una buena decisión también respecto a esto. ¿Vamos terminando, Gerson? Sí, estuvo bueno el tema, yo igual aprendí harto. Así que, muchas gracias, chiquillos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Creo que los vamos a invitar para otro podcast, el próximo. Creo que los vamos a invitar para el próximo podcast. Spoiler. Oye, bueno... Ya están en todas las plataformas de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, todos los podcasts. Google Podcast, Podcast Addict, Spreaker, Spotify, ¿qué más? Bueno, en YouTube también, pues. En YouTube también. ¿Tidal? ¿No? ¿Qué? Alguna pregunta si están en Tidal. La plataforma de streaming. No sé, voy a buscar todo lo de streaming en los que estamos. Lo voy a buscar inmediatamente. No, es que si no están ahí, lo subo en Spotify. Me comprometo a escucharlo. Sí, o sea, en Spotify sí o sí estamos. O sea, no lo escuchabas desde antes. No escucho podcast. Ahora va a tener que escuchar podcast. Bueno, les recomendamos, aprovechamos de recomendar otros podcasts. Está el Arca Podcast, que también es un podcast cristiano. Está Bibliagram, que también es de Matías Bascuñana y de la UNACH. Así que recomendárselos también para que lo sigan escuchando a todos nuestros amigos. Estamos en Apple Podcast, en Spreaker, en Spotify, en iHeartRadio, Google Podcast, Castbox, Deezer, Podcast Addict, YouTube, y hay otro más. No, Spreaker ya lo dijimos. Hay otro más que es súper conocido. Se me fue. En algún momento. SoundCloud. SoundCloud estamos. Y en Mixcloud también. Estamos en todos lados. Pero en Tidal no. Así que, queridos amigos, recuerden seguirnos en nuestro Instagram, CH Cristianamente Hablando. Recuerda también subir a esta historia que estuviste escuchando esta segunda temporada de tu podcast favorito. Y déjanos tus comentarios también. Sí. Déjanos tus comentarios sobre la funa. Y queremos saberlos. Sí, mientras no nos funen a nosotros, estamos todos. Está todo bien. Está todo espectacular. Así que un abrazo, queridos amigos. Gracias, Paloma. Gracias, Lucas, por haber estado con nosotros. Que el Señor bendiga muchísimo su ministerio, todo lo que se viene para ustedes. Y nosotros nos despedimos, ¿no? Hasta luego, amigos. Muchas gracias por haber escuchado y compártelo. Esto fue Cristianamente Hablando. Chau, 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 chau. Suscríbete a nuestro podcast y no te pierdas ningún episodio de CH. ¡Hasta la próxima!